Visto así suena un poco fuerte, ¿no? Vivíamos totalmente divididos desde niños, nos tirábamos piedras porque nosotros éramos los vascorros y los cacheros y los otros eran los manchurrianos y coreanos, ¿no? Entonces la cuestión a fulbito, a balonmano, era ganar a los coreanos, como fuese, a los manchurrianos, y después, pues los fines de semana o al salir de la Icastola, pues nos dedicábamos a echarles piedras, ¿no? Al revés, lo mismo. La cuestión era ganarnos a nosotros, a los cacheros, a los vascorros, y nada, a pedrada limpia, pues desde los 9 años, los 10 años, 12 años, pues hacernos el daño que podíamos, ¿no? Lo ves ahora, lo analizas desde esta perspectiva y es fuerte, ¿no? Desde niños, qué divididos, qué sectarizados hemos vivido, ¿no? Con 11 años me apunté a la Bertsoescola porque, pues, bueno, me gustaban los versos antiguos, Chirrita, Xempelar, Peyorrota, Otaño. Sin embargo, pues yo todavía pensaba en castellano. Pensaba en castellano y en casa pues hablaba en castellano con mi padre, con mi madre. Con mi padre igual hablaba más en euskera, pero bueno, como la ama, a pesar de haberlo intentado, como mucha gente durante muchos años, pues no lo hablaba, no conseguía, pues hablábamos en castellano. Con mi hermano también hablaba en castellano. Entonces se me hacía doble el esfuerzo, el trabajo de tener que pensar el verso en castellano y cantarlo en euskera, ¿no? Decidí ser euskaldun. Para ello pensé, bueno, el día que consiga soñar en euskera, en una situación que no he decidido yo, en sueños no decides tú, cuando los sueños hablen en euskera, cuando me venga como un reflejo espontáneo, ¿no? Pues ya pensaré, ya creeré, pues que he conseguido vivir, he conseguido ser euskaldun, ¿no? Pero bueno, las cosas me fueron bastante bien como versolari. Creo que ya pensaba en euskera. Y justamente, ahora que lo digo, tal como lo estoy diciendo, me he dado cuenta que fue aquí, en el campeonato de versolaris jóvenes de Xempelar Saria. Gané la txapela, que era muy importante, entonces por lo menos era muy importante. No había programas de televisión, de versolaris, ni nada de eso, pues solo destacabas y ganabas en sitios como Xempelar Saria. Y gané aquel año y vi cómo estaban mi padre y mi madre entre el público. Y bueno, yo estaba con el resto de versolaris y los del jurado, que por aquí hay alguien que estaba en el jurado entonces. Vi que mi padre y mi madre venían hacia mí a felicitarme, ¿no? Vinieron desde Zumaya a escucharme, mi madre sin entender ni la mitad de lo que decía, ¿no? Iban a escucharme a todos los sitios. Veía que se acercaban y yo pues me apartaba hacia el otro lado, luego venían por el otro lado, me apartaba para el otro. Me daba una vergüenza terrible hablar en castellano delante del resto de la gente, de versolaris, de los del jurado, ganando la txapela. Me daba vergüenza hablar con mis padres en castellano y que toda la gente viese que yo hablaba en castellano. Me daba vergüenza. Y se fueron sin poder saludarme, cosa que hace no tanto, hace 7 o 6 años, mi padre me echó en cara después de 15 años igual, de pasar aquello. Me lo echó en cara. ¿Te acuerdas ese día que no nos dejaste acercarnos a ti? Porque nosotros ya sabíamos que te daba vergüenza y no nos dejaste, ¿no? Ellos estaban orgullosos de que yo hubiese ganado y yo no les dejé porque me daba vergüenza hablar en castellano, ¿no? He llegado a hacer cosas feas como esa y más feas también, ¿no? La vida sigue, pero bueno, yo en mi entorno
mi entorno a Berzale, soy abertzale, he dicho que no vengo a contentar a todo el mundo, voy a conocernos, yo creo que es esto, a pesar de ser hijo de migrantes. Claro, yo oía cotidianamente, ¿no?, pues esos maquetos, esos belarrimochas, esos coreanos, esos manchurrianos. Incluso yo lo decía, claro, yo también lo utilizaba, porque eso me equiparaba al contexto que tenía, ¿no? Yo también quería ser como ellos, yo también utilizaba eso para ser como ellos. Incluso puedo pensar, y quizá hasta lo sentía, ¿no?, desde aquella mentalidad mía, ¿no? Pero eso me creaba los problemas internos y las contradicciones internas de pensar, joder, es que mi abuela, pues yo como quiero a mi abuela, ¿no? Mi abuela es manchurriana, mi abuela es coreana, mi abuela es belarrimocha, es surbencha, ¿no? Mi abuelo es, mi madre es, mi padre es, ¿no? Y todo eso me daba una especie de mareo identitario que nunca estaba cómodo, ni cuando lo decía, ni cuando utilizaba esos términos, ni cuando los escuchaba, ni cuando no los utilizaba. Siempre estaba, eso está bien, eso está mal, yo soy así, no soy así, la falta de pedigrí, ¿no? Todo eso lo he llevado conmigo muy dentro, ¿no? Muy dentro, y hasta taparlo continuamente, un ejercicio de tapar las raíces de mi familia, de tapar pues lo que hice aquí, ¿no? En Orereta, lo que hice con mis padres, ¿no? Taparlo, siempre tapar, siempre. No me gustaba que ningún Versolari o que el público de Versolaris pues supiese nada sobre eso, ¿no? Nunca lo dije ni lo utilicé, para nada. Nunca sacaba ese tema yo. Seguí adelante, la gente se enamora, yo también. Me enamoré mucho, me desenamoré y me quedé eliminado del campeonato de Guipúzcoa porque me despisté mucho. Eso fue bastante clave porque el campeonato de Guipúzcoa con 21 años me quedé eliminado a las primeras, en cuartos de final. Perdí la posibilidad de cantar en el campeonato de Euskal Herria, de Versolaris. Me quedé eliminado y bueno, ahí tuve mi travesía del desierto de unos años. Pero cuando llegó el campeonato principal de Euskal Herria, me llamó otro Versolari, Euskitze, que ahora él ya no es Versolari, y me dijo: yo no voy a participar, y te llamo porque como eres el primer suplente, pues tienes posibilidad, y bueno, para que lo sepas y que vayas entrenándote, ¿no? Pensé que era mi oportunidad de subirme al tren otra vez. Yo estaba de estudiante en Gasteiz y bueno, intentas hacer lo que no has hecho en todo el año. Empecé a leer un montón de libros, empapelaba las paredes de poemas, de rimas, de todo, y estaba leyendo un libro de poesía de Bertolt Brecht, también un autor alemán que pasó media vida exiliado también, ¿no? Y a estas que estaba leyendo me encontré con un poema que luego fue determinante para cambiar toda mi mentalidad, ¿no? Ese poema, lo has comentado tú antes, más o menos decía: esa persona que tiene que abandonar su tierra, su pueblo, su familia, sus amigos, todo el paisaje de su vida, todo lo que ama, para ir a otro sitio en contra de su voluntad. Esa persona no es solo emigrante, es un desterrado. Y ahí fue la primera vez, a partir de ese poema, fue la primera vez
me pregunté ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas como, por ejemplo, tan básicas como ¿por qué dejaron su tierra mis abuelos? ¿Por qué dejaron su tierra mis abuelos? Mi abuelo de Albacete, mi abuela de Extremadura, mi padre, mi madre, pues nunca había pensado en eso. Porque naces donde naces y ahí están tus abuelos, viven en una casa, salen a pasear. Bueno, como todos los abuelos, todos los padres, todas las madres, nunca me había puesto a pensar que dejaron todo lo que querían. Nunca me lo había planteado así, ¿no? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué dejaron todo, no? Como si yo tuviese que dejar ahora esto para irme a vivir a no sé dónde con mis hijas, ¿no? En contra de mi voluntad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un zamorano y una extremeña deciden matricular a su hijo en una ikastola? Una ikastola de las de entonces. ¿Por qué? Podían haber decidido otra cosa, ¿no? ¿Cómo han llegado a eso? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo he llegado yo a esto, no? Preguntas sobre mi vida. Me di cuenta que tenía que entender lo que habían sido ellos para poder entender lo que era yo. Esas contradicciones de identidad que sentía, de cultura, de todo ese ambiente, ¿no? Esa separación entre comunidades que me pillaba en la mitad, ¿no? De culturas siempre ahí. ¿Quién soy realmente, no? Entonces empecé a buscar respuestas para todo aquello. Como mucha otra gente, vino aquí a empezar una vida de cero, huyendo de una realidad, de una miseria económica, de un futuro sin esperanza, allá en Extremadura, en Cabeza del Buey. Mi abuelo, que vivió la guerra, estuvo encarcelado 7 años, volvió al pueblo, vivía con miedo, eran jornaleros, temporeros, aceituneros, no tenían una visión de futuro de ningún modo. Mi abuelo escuchó que allá en el norte, allí, vete a saber cómo es eso, pues ahí debía haber industria y trabajo, y un primo suyo fue a Zumárraga, por ahí, no sé si a Levancia o lo que sea, y bueno, le animó a que fuese también, por la época que era, sin derechos laborales, ni de ningún tipo, con jornadas abusivas y todo lo que sabemos, en aquellas grandes empresas, que justamente no eran los emigrantes los dueños, sino la aristocracia de aquí, ¿no? Las grandes familias de aquí, ¿no? Los grandes dueños de aquellas empresas como Regozo, Patricio Echeverría y demás de aquellos sitios, ¿no? Bueno, pasó un año, reunió un poco de dinero, trajo a toda su familia, se pusieron a vivir en un barracón abandonado junto a otros emigrantes como ellos en las afueras de Zumárraga, a 6 kilómetros, en unos caseríos abandonados. Allí pasaron un tiempo y luego fueron a la típica barriada de las afueras de los pueblos, que conocemos en casi todos los pueblos, comúnmente conocidas como Manchurria, Katanga, Poblado, Mundo Mejor, Casas Baratas y todo eso. Y en esa especie de gueto, pues pasaron casi toda la vida, ¿no? Junto a multitud de familias que vinieron de Andalucía, de Asturias, de Galicia, de Extremadura y demás, ¿no? Para un Versolari pues es como un sueño, son las grandes olimpiadas del idioma, el gran templo del euskera, algo que yo nunca me imaginé que podría llegar ahí, cuando no sabía distinguir aquellas rimas que me pusieron cuando tenía 11 años. Llego muy emocionado,